Hola, mi nombre es Rubén Omaña y hoy vamos a hacer un problema de viscosidad lineal. El problema dice así: un bloque cúbico tiene una masa de 2 kilogramos y 0,2 metros de lado. Se desliza hacia abajo en una pendiente sobre una película delgada de aceite, tal como lo vemos acá. Este es el bloque, esta es la superficie inclinada y esto que está acá es la película de aceite. La pendiente es de 30 grados respecto a la horizontal. El aceite SAE 30 a 20 grados centígrados. La película tiene un espesor de 0,2 milímetros, 0,2 milímetros de espesor. Y el perfil de velocidad puede considerarse lineal. Generalmente los perfiles de velocidad tienden a ser parabólicos, pero cuando los espesores son tan delgados se pueden aproximar a perfiles lineales, como en este caso. Nos piden calcular la velocidad terminal del bloque y encontrar una ecuación para la velocidad en función del tiempo. Entonces, vamos a proceder a resolver este problema. Lo primero que vamos a hacer entonces es ver cuánto es la viscosidad para el aceite SAE 30 a 20 grados centígrados. Esta gráfica es una gráfica que se consigue en la mayoría, si no en todos, los libros de mecánica de fluidos. En este caso tomé uno del Fox McDonald y pues ahí aparecen la viscosidad, en este caso viscosidad absoluta, en función de la temperatura para diferentes fluidos newtonianos. También se puede encontrar la velocidad cinemática. En este caso, como nos interesa la absoluta, pues esa es la que vamos a usar. Entonces, una vez que tenemos la gráfica, vamos a buscar dónde está la línea del aceite SAE 30. En este caso, pues vemos que la línea del aceite SAE 30, este que está acá, nos señala esta línea. Bien, y vamos a buscar la temperatura, verificando que la temperatura sea en la escala que nosotros estamos trabajando, en este caso grados centígrados. Buscamos los 20 grados centígrados que tenemos en el dato y nos vamos verticalmente hasta chocar con la línea del aceite SAE 30. Una vez que coincidimos con esa línea, nos vamos horizontalmente hacia la izquierda para poder leer la viscosidad. En este caso, fíjense que esto que está aquí es 1 por 10 a la menos 1, que sería 0,1. Y el siguiente, en la línea más alta, sería 1. Es decir, que el valor está entre 0,1 y 1. Recordemos que esta gráfica, por lo menos en este caso, es una gráfica logarítmica. Y pues cuando tenemos gráficas logarítmicas, el centro no es exactamente, en este caso, 0,5, ¿no? Vemos entonces que aquí tenemos, si este es 0,1, este será 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1. En este caso, pues vemos que la línea pasa ligeramente por encima de 0,4. Por lo tanto, vamos a colocar el valor como 0,42. Esto es cuestión de apreciación también. Las unidades vemos que son newton por segundo sobre metros cuadrados. Entonces, la viscosidad que nosotros tenemos es de 0,42 newton por segundo sobre metro cuadrado. En algunos casos nos interesa más otro tipo de unidades. En este caso, por ejemplo, si yo tengo aquí la viscosidad como 0,42, que fue lo que dijimos, newton por segundo sobre metro cuadrado. En algunos casos nos interesa eliminar este newton para trabajar con unidades primarias. Nosotros sabemos que un newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces, este newton se nos cancelaría con este newton, este metro con uno de estos, este segundo con uno de estos, y nos quedaría que las unidades nos quedarían como 0,42 kilogramos por metro sobre segundo. Y estas son las unidades que vamos a trabajar para la viscosidad absoluta en este problema. Una vez que ya tenemos la viscosidad absoluta, entonces procedemos a ver qué otros datos tenemos o podemos conseguir. Lo primero que nos piden es calcular la velocidad terminal del bloque. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, si yo tengo este bloque aquí sostenido,
sobre esta placa, sobre esta superficie inclinada que además tiene aceite. Entonces, yo suelto ese bloque. ¿Qué es lo que va a pasar? Por acción del peso, él se va a empezar a mover. Si yo lo tenía sostenido a una velocidad de 0, ¿verdad? Pues él va a empezar a aumentar su velocidad, por lo tanto aparece una aceleración. Ahora, fíjense, él empieza a acelerar, pero va a llegar un momento donde él no acelera más, porque tiene una fuerza que lo frena. ¿Cuál sería esa fuerza? Si nosotros no tuviéramos aquí un fluido, pues estaría, digamos, directamente el bloque en contacto con la superficie, pues aquí tendríamos una fuerza de roce y el problema se resolvería tal como ustedes saben que se resuelven los problemas de física o de mecánica. Pero en este caso aparece una fuerza viscosa, es decir, la fuerza viscosa sustituye a la fuerza de roce. Entonces, hay una fuerza que lo hace o lo empuja hacia abajo y hay una fuerza que contrarresta, digamos, esa velocidad hacia abajo o esa fuerza hacia abajo. Esa fuerza es la fuerza viscosa. Si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas en X, sabiendo que X es, digamos, paralela a la superficie y que va hacia la izquierda, pues entonces nos va a quedar que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Ahora fíjense, cuando yo suelto esto, él empieza a acelerar, pero va a llegar un momento donde ya él no acelera más. En ese momento hemos alcanzado la velocidad terminal y esa es la que nos están pidiendo. ¿Cuándo se alcanza la velocidad terminal? Cuando él alcanza la máxima velocidad que puede obtener, y esto sucede cuando la aceleración vale 0. O también la podemos calcular cuando tenemos un tiempo muy largo, ¿sí? Si nosotros aseguramos un tiempo, por decir, un tiempo infinito, eventualmente ella va a alcanzar esa velocidad terminal. Entonces, para resolver la primera parte de la velocidad terminal, la manera más fácil es hacer en esta sumatoria de fuerzas que la aceleración sea 0. ¿Sí? Es decir, cuando la aceleración es 0 es porque ya la velocidad es constante, ya no acelera más, ya no cambia su velocidad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Fíjense entonces, ¿qué es lo que impulsa la caja hacia abajo? Es el peso, ¿sí? Es una componente del peso en X. ¿Cuál sería esa componente? Pues sería la masa por la gravedad por el seno, que vendría a ser, un momentico, vendría a ser en esta dirección. Esta sería esa componente, ¿verdad? Si yo la paso para arriba, ¿verdad? Pues sería esta fuerza que lo lleva hacia abajo. Esa sería la masa por la gravedad por el seno de 30 grados. Es el que hace que la caja baje, o el cubo. Por otro lado, la fuerza que contrarresta o que va en sentido contrario sería la fuerza viscosa, que tenemos que calcularla. Recordemos que esta fuerza viscosa está sustituyendo a la fuerza de roce porque aquí tenemos un fluido. Bien, entonces cuando nosotros hacemos la sumatoria de fuerza igual a la masa por la aceleración, me quedaría masa por gravedad por el seno de 30 menos la fuerza viscosa va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, lo que nosotros necesitamos es ver cómo es la fuerza viscosa. Y para eso nos vamos a utilizar la ecuación de viscosidad de Newton, es esta que tenemos aquí. Recordemos que la fuerza viscosa, o el diferencial de la fuerza viscosa va a ser igual a la viscosidad por dv de y por el diferencial del área. Recordemos que esta área, o este área, es la que está en contacto con el fluido, es decir, la que está justo por debajo de la caja, esta que estoy marcando aquí. Es el área que se utiliza, es decir, el lado por lado, en la parte en contacto con el fluido. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Fíjense, si tengo el diferencial de la fuerza viscosa, yo lo que tengo que hacer entonces es integrar esta ecuación, la integro de ambos lados, para tener la fuerza viscosa. Esta es la fuerza viscosa. Entonces, aquí me quedaría, si yo integro esto, me quedaría entonces la integral de la fuerza viscosa va a ser igual a la integral de mu por dv de y por el diferencial del área. Ahora, ¿quién es dv de y? Observen lo siguiente, si yo tomo cualquier diferencial aquí en esta
en esta aproximación que tenemos aquí, recuerden, esto que está aquí, lo estoy marcando aquí en rojo, es la parte inferior del cubo. Todo esto que está acá es el fluido y la parte que estoy marcando en estos momentos es la superficie que no se mueve. Entonces, recordemos, cuando nosotros tenemos, inicialmente tenemos este punto y este punto están enfrentados, yo suelto la caja y ella se empieza a mover hacia abajo, todas las partículas que están en contacto con la superficie que se mueve tienen la velocidad de esa superficie. Y lo mismo pasa en este caso. Las partículas que están en contacto aquí, pues tienen la velocidad de la superficie. Como esta superficie no se está moviendo, pues esta velocidad vale cero. Esta velocidad vale cero. Entonces, si yo tomo aquí un diferencial, me va a quedar que este diferencial vendría a ser el diferencial de la velocidad y este vendría a ser el diferencial de y. Recordando que la y pues va en este sentido, que estoy marcando acá. Entonces, du a dy, en este caso, va a ser igual a u sobre esta altura, ¿sí? Por semejanza de triángulo. Es decir, por semejanza de triángulos, esta pendiente que estoy marcando, esta pendiente, va a ser igual a la pendiente que voy a marcar de otro color, que sería toda esta, la que estoy marcando en verde. Entonces me queda que du a dy va a ser igual a u sobre e, que es todo esto. Eso generalmente va a ser casi siempre así. Entonces, en este caso ya tenemos resuelto quién es du de y, que va a ser exactamente u entre e. Por lo tanto, cuando yo integre esto, me va a quedar que la integral de la diferencial de la viscosidad pues me dará la fuerza viscosa y eso va a ser igual, fíjense, la viscosidad sale de la integral porque es constante, de u de y, ya la acabamos de calcular, me quedaría u entre e, y la integral del diferencial del área pues vendría a ser el área. ¿Pero cuál área? El área que está en contacto con el fluido, todo el área que está por debajo, ¿sí? El área por debajo del cubo. Por lo tanto, esta ecuación que tengo acá es la ecuación para la fuerza viscosa. ¿Qué tengo que hacer? Meter esta ecuación en esta ecuación para resolver. Yo voy a buscar entonces la velocidad terminal, recordando que la velocidad terminal es se consigue cuando la aceleración vale cero. Entonces, me quedaría que la masa por la gravedad por el seno del ángulo, en este caso 30 grados, va a ser menos la fuerza viscosa, pero ya sabemos que la fuerza viscosa es μ por la velocidad del cubo entre el espesor multiplicado por el área en contacto con el fluido. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración, pero como la aceleración dijimos que va a ser cero, entonces esto me quedaría igual a cero. Una vez que yo tengo esa ecuación, como yo lo que quiero calcular es la velocidad terminal, aquí podemos decir que esta esta velocidad es la velocidad terminal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que la aceleración vale cero. Entonces ya sabemos que esa es la velocidad máxima o terminal. En este caso yo voy a despejar esta velocidad. Voy a escribirlo un poquito aquí más rápido para no demorarnos tanto aquí en esto. Despejando entonces la velocidad terminal, va a ser igual a la masa por gravedad por el seno de 30 por E. ¿Sí? Yo lo que hice fue que pasé todo este término que está aquí de este lado con el menos, lo pasé para el otro lado, y lo que estaba dividiendo lo pasé a multiplicar y me quedó esta ecuación. Entonces, sobre μ por A estaba en la parte superior, pasó a dividir. Ahí tenemos entonces la velocidad terminal, digamos en forma literal. Si yo quiero conocer cuánto vale en valor numérico, solamente voy a sustituir por los valores que yo conozco. Conozco la masa, que es 2 kilogramos, la gravedad la conocemos, 9,81. El seno de 30 grados es un medio. El espesor, dijimos que era 0,02 milímetros, que es 2 por 10 a la menos 5 metros.
La viscosidad ya la habíamos calculado por acá en una tabla y en una gráfica, y el área que sabemos que es 0,2 por 0,2. Sustituimos todos estos valores y obtenemos lo siguiente. Aquí tenemos entonces los valores. La masa 2 kilogramos, la gravedad 9,81, el espesor de la película de aceite 2 por 10 a la menos 5, eran milímetros, lo llamamos a metros. Un medio es el seno de 30 grados, la viscosidad 0,42 kilogramos sobre metro segundo, y el área 0,2 por 0,2, que nos da 0,04 metros cuadrados. Eso nos da un resultado de 1,17 por 10 a la menos 2 metros sobre segundo, o lo que es lo mismo 1,17 centímetros por segundo. Esa sería la máxima velocidad o velocidad terminal que alcanza este cubo una vez que se deja libremente bajar por esta superficie. Entonces, bueno, ahí ya tenemos nuestro primer resultado que nos están pidiendo, que sería 1,17 por 10 a la menos 2. Partimos entonces de la ecuación acá, de la derecha. Lo que voy a hacer es que voy a dividir todo entre la masa, para simplificar un poquito y poder trabajar más cómodamente. Entonces tenemos la ecuación. Fíjense que la masa ya no aparece en el primer término, aparece dividiendo en el segundo, aquí lo vemos, y en el tercer término también desaparece, dividir toda la expresión por la masa. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, vamos a colocar de un lado los tiempos y del otro lado las velocidades para resolver esa ecuación diferencial. Y me quedaría entonces de la siguiente manera. Lo que hice fue, entonces, este término que estaba dividiendo lo pasé para este lado y todo esto lo pasé a dividir. Es justamente lo que tenemos. De tal manera que de un lado me quedan los tiempos, que no está solo, pues, y del otro lado U. Fíjense que tenemos U de este lado y U de este lado. Esta ecuación es, para resolverla, es de la forma que se consigue en tablas para resolver integrales, de la siguiente. Fíjense que esta forma de integral es similar a esta que está aquí, donde a, en este caso, pues a es lo que multiplica a nuestra variable. En nuestro caso la variable es u, en este caso pues es x. A sería 1, aquí lo tenemos. B sería este término, que es g por el seno de 30. Y m, que es el que multiplica la variable, si recordemos la variable es nuestra u, pues sería mu por a entre el me, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, según las tablas, esta integral se resuelve. Esta sería la forma de resolver esa integral. A, en este caso a pues vale 1, ¿verdad? Sobre m ya dijimos que varía todo esto, por el neperiano de b más o menos mx, que sería todo esto que está aquí abajo. Entonces vamos a resolver esta integral de acuerdo a esta forma y vamos a colocar aquí el resultado. Sustituyendo, pues tenemos aquí ya la forma, ¿no? 1 sobre m por el neperiano, y el negativo porque aquí solamente tenemos negativo, ¿no? Aquí dice más o menos porque aquí da la alternativa de que pueda ser positivo o negativo. En nuestro caso es negativo. Y pues sería 1 sobre m por el neperiano de b más menos mx. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, tendríamos que evaluar esta integral para estos límites. Y hay que evaluarlo porque si no, pues no nos va a dar el resultado, vamos a tener un resultado erróneo. Entonces, una vez que nosotros evaluamos, nos quedaría la primera parte, sustituimos u por u, nos queda igualito. Y en la segunda parte, cuando evaluamos la integral para el límite 0, pues nos quedaría g por el seno de 30. Y en este caso, menos mu por a por u, pero u vale 0, por lo tanto desaparece. Y como tenemos una resta de neperianos, y sabemos que por propiedades la resta de neperianos pues se convierte en una división del argumento del neperiano, tendríamos lo siguiente. Toda esta parte que está aquí restando como neperiano, pues pasaría a dividir utilizando las propiedades de los neperianos. Y cuando tenemos una resta, se quedaría la división de los argumentos.
Y una vez que tenemos esto, pues simplificamos, ¿no? Aquí me quedaría 1, porque se me cansaría con este, y aquí me quedaría esto sobre esto. Y el resultado sería el siguiente. Entonces, bueno, simplificamos, nos queda esta ecuación. Como yo necesito despejar la u, pero quiero que me quede neperiano solo de este lado, esto que está aquí, lo que está dividiendo pasaría a multiplicar al tiempo, como lo vemos acá, y esto que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces me quedaría esto y ya tengo el neperiano aquí solo. ¿Cómo resuelvo yo esto? Yo necesito eliminar el neperiano para poder despejar esta velocidad, ¿verdad? Y ustedes ya saben también que por propiedades de los neperianos, yo puedo sacar aquí, elevar la e a este término completo que tenemos acá, y de este lado también, ¿verdad? Para mantener la igualdad. Entonces, que sabemos también que el neperiano se me va con la e, ¿verdad? Y entonces ya aquí ya no tengo neperiano, ya tengo solamente lo que está dentro del argumento. Y esto me quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos entonces la ecuación. Fíjense, e elevado a todo esto, nos queda aquí. Y esta e con este neperiano se me cancela y me queda solamente lo que está dentro del argumento. Ya aquí yo ya puedo despejar la velocidad, que es la que necesito, porque me están pidiendo que encuentre una ecuación para la velocidad en función del tiempo. Entonces, si yo despejo esta e, pues me quedaría una velocidad en función del tiempo, porque aquí tengo el tiempo también. Voy a despejar esa velocidad. Fíjense, esto lo voy a pasar para acá, esto que está acá lo paso para este lado, y lo que está multiplicando pasa dividiendo, y lo que está dividiendo pasa multiplicando, para ahorrar un poquito de tiempo, porque se está haciendo muy largo este problema. Me queda entonces esta ecuación despejando la u, ¿sí? Como le digo, esto lo pasé para acá, esto para este lado, y lo que estaba multiplicando a la u lo pasó dividiendo, y lo que estaba dividiendo pasó multiplicando. Entonces, fíjense, me quedaría que u es igual a 1 menos e a todo esto, multiplicado por la masa por e por la gravedad por el seno de 30, pero el seno de 30 es un medio, por eso el 2 aparece aquí abajo. Y en la parte de abajo, pues me quedaría esto que está aquí, que sería mu por a. Aquí yo tengo la ecuación para el tiempo, perdón, para la velocidad en función del tiempo. Es decir, para cualquier tiempo que yo le dé menor al tiempo máximo, que es el tiempo de cuando se alcanza la velocidad terminal, yo voy a saber cuál es la velocidad. Recordemos, ¿cómo podría yo saber cuál es el tiempo que se alcanzó la velocidad terminal? Bueno, pues de aquí, de esta ecuación que tenemos aquí, ya se lo voy a marcar, sería esta. De aquí, si yo quiero para cualquier velocidad, ¿verdad? Menor a la velocidad terminal, porque si yo lo coloco una velocidad mayor, este neperiano aquí me quedaría negativo y obviamente pues, daría un error. Pero para cualquier velocidad menor a la velocidad terminal, yo puedo calcular el tiempo, ¿sí? Entonces, yo podría saber, por decir algo, un número. Yo digo que vamos a suponer que si yo despejo esto para la velocidad terminal del tiempo me dé un segundo, por decir un número. Pues entonces, si yo quiero saber cuál es la velocidad para cuando el tiempo era 0,5, pues simplemente despejo de esta ecuación, ¿no? Y metería el tiempo aquí de 0,5. Ahora fíjense, otra cosa que es muy importante. Recuerden que yo les decía a ustedes que la velocidad terminal se alcanzaba cuando la aceleración era cero, que fue como lo hicimos, o cuando el tiempo era muy alto. Observen lo siguiente, ¿qué pasa si yo digo que el tiempo es muy alto? Vamos a decir que para esta ecuación que tenemos aquí, yo digo que quiero calcular cuánto vale u si el tiempo es un tiempo alto. Vamos a decir que el tiempo alto es un tiempo infinito. ¿Cómo me quedaría esta ecuación? Me va a quedar que u va a ser igual a 1 menos e a la menos, como yo estoy diciendo que el tiempo es infinito, el infinito multiplicado por cualquier constante, ¿verdad? Me va a dar infinito, entonces me va a quedar algo así, ¿sí? Multiplicado por todo lo que tenemos aquí. Y entonces, fíjense, esto que está aquí, digamos, e a la menos infinito, es lo mismo que decir 1 sobre e al infinito, ¿sí? Es decir, 1 sobre infinito, porque e al infinito es infinito también, ¿verdad?
Entonces, 1 sobre un número muy grande, eso es 0. Por lo tanto, si yo sustituyo esto aquí en 0, digamos, vamos a decir que esto vale 0, entonces me va a quedar que la velocidad terminal, voy a hacerlo aquí un poquito a la izquierda, la velocidad terminal sería 1 multiplicado por esto. Es decir, me va a quedar m por e por g sobre 2 mu a. Y si ustedes revisan, esta velocidad terminal fue la misma, o es la misma que calculamos cuando dijimos que la aceleración es 0. Entonces ya ahí ustedes pueden constatar que cuando nosotros hacemos el tiempo infinito, nos da también la velocidad terminal, ¿sí? Obviamente para efectos de cálculos rápidos es más fácil calcular la velocidad terminal haciendo la aceleración 0, pero lo pueden hacer también por acá o lo pueden utilizar para verificar que sus cálculos son correctos. Bueno, jóvenes, en este caso ya hemos terminado o ya hemos resuelto el problema. Espero que algo les haya quedado de este problema, que lo puedan practicar y que puedan reproducirlo más o menos sin mirar lo que yo hice. Es decir, una vez que ya lo han entendido, tratar de replicarlo y ver que obtengan más o menos resultados similares. O más o menos no tienen que obtener resultados iguales porque si no, pues hay algún error en alguna parte. Bueno, jóvenes, entonces espero verlos pronto con otro problemita de mecánica de fluidos. Hasta luego.